Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los dos partidos correspondientes a los octavos de final que se van a estar jugando en el día de la fecha. En primer turno, Francia, la campeona vigente del mundo, va a estar enfrentándose a Polonia, mientras que un par de horas más tarde, Inglaterra va a estar haciendo lo propio con Senegal. Los vencedores se enfrentarán en los cuartos de final de este torneo. Ya tenemos a dos equipos clasificados entre los 8 mejores. Ayer la selección de los Países Bajos y la Argentina lograron sellar su boleto entre los 8 mejores del torneo, y hoy vamos a tener a dos nuevas selecciones clasificadas a los cuartos de final, mientras que dos seleccionados van a estar abandonando la Copa del Mundo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el encuentro que estarán disputando Francia y Polonia desde las 18 horas, horario catarí, en el estadio Altumama, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Tendrán su segundo cruce en una Copa Mundial de la FIFA, volverán a verse las caras en esta clase de competencia después de 40 años. El anterior duelo fue por el partido por el tercer puesto en el Mundial de España en 1982, con victoria 3-2 a favor de Polonia. El historial general está compuesto de 16 enfrentamientos con 8 victorias de los franceses, 3 de los polacos y 5 empates. Además, Francia conserva un invicto de 7 partidos contra Polonia en todas las competencias. Además del cruce recién mencionado por el tercer puesto del Mundial de España 82, fueron rivales en 4 partidos de clasificatoria rumbo a la Eurocopa en 1968 y también en Inglaterra en 1996, y también en 11 amistosos internacionales. El último duelo entre Francia y Polonia fue un amistoso en Varsovia el 9 de junio del 2011, hace ya más de 10 años, con triunfo para el combinado galo con un gol en contra de Tomasz Hołownia. Los referentes polacos Szczęsny y Lewandowski fueron titulares en aquel enfrentamiento, mientras que la última victoria de Polonia fue la recién mencionada, el triunfo por 3-2 en el tercer puesto del Mundial de España 1982. Vamos a comenzar ahora hablando individualmente de Francia. Fue el primer seleccionado en sacar su pasaje a los octavos de final de esta Copa del Mundo. El campeón defensor lideró el grupo D con 6 puntos y solo perdió uno de los últimos 10 partidos. El resto fueron 8 victorias y un empate. El seleccionado de Didier Deschamps ganó 6 de los últimos 7 partidos en mundiales, y de los últimos 14 goles marcados, 6 fueron de jugada, 5 de cabeza, 2 de penal y 1 en contra. Kylian Mbappé, la gran figura de este seleccionado francés, lleva 7 goles y 2 asistencias en tan solo 10 partidos en mundiales, 8 de ellos como titular. Es el segundo máximo goleador histórico de Francia en Copas del Mundo, ya que superó a Thierry Henry, que se quedó con 6 goles, y está por detrás de Jules Fontaine, que ha marcado 13. Además, Hugo Lloris, el arquero y capitán de Francia, igualará a Henry y a Barthez como los futbolistas franceses con más presencias en mundiales, con 17 partidos jugados. Francia jugó 36 encuentros contra selecciones europeas en la historia de los mundiales, con un saldo de 18 victorias, 7 empates y 11 derrotas. Conserva un invicto de 4 partidos ante combinados UEFA y lleva 3 consecutivos: 1-0 versus Bélgica en semifinales en Rusia, 4-2 versus Croacia en la final hace 4 años y 2-1 frente a Dinamarca en el partido que disputaron por el grupo D. Las caídas más duras contra rivales de un mismo continente fueron ante Italia en los cuartos de final de 1938 y frente a Alemania en las semifinales de 1986. Con una gran cantidad de cambios, debido a que recordemos que Deschamps puso muchos suplentes en el último partido, que fue la derrota 1-0 con Túnez. Los 11 de Francia serán los siguientes: en el arco, Lloris; los 4 defensores, Jules Koundé, Rafael Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández. La mitad de la cancha se la van a repartir entre Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot. Un poco más adelantados jugarán por derecha Ousmane Dembélé, por izquierda Kylian Mbappé, y arriba, por detrás del centro delantero, Antoine Griezmann, y la referencia de área será el máximo goleador de la selección francesa, Olivier Giroud. Por su parte, Polonia no perdió ni recibió goles en 3 de los últimos 4 juegos en mundiales. En la última fecha por el grupo H en el Mundial de Rusia 2018 derrotó 1-0 a Japón, y en esta Copa del Mundo empató 0-0 con México y venció 2-0 a Arabia Saudita. La última excepción claramente es la derrota 2-0 contra la selección argentina. Szczęsny se convirtió en el tercer arquero que logra atajar más de un penal en un tiempo regular en un mismo mundial, junto a su compatriota Jan Tomašević, que lo logró en 1974, y al estadounidense Brad Friedel, que lo logró en la Copa del Mundo del 2002. Polonia cumplirá 15 duelos ante combinados de la UEFA Mundiales, registra 14 cruces con 6 triunfos, 3 empates y 5 caídas, un historial positivo. Perdió y no hizo goles en 3 de los últimos encuentros ante europeos. Perdió por 3-0 frente a Inglaterra por el grupo F en Mundial de México 86, perdió 4-0 ante Portugal por el grupo D en Corea-Japón 2002 y perdió 1-0 frente a Alemania por el grupo A en el Mundial de Alemania 2006.
Su último triunfo fue una victoria frente a Portugal por 1-0 en el grupo F del Mundial 1986, cuando ganó por 1-0, edición en la que había sido la última vez que había logrado superar la primera ronda. En esta oportunidad nuevamente se encuentra en los octavos de final. Formación de Polonia para este partido con un clásico 4-4-2. Wojciech Szczesny estará en el arco, seguramente el mejor arquero por ahora del mundial. Los 4 defensores eran Mati Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Berezinski. Los 4 mediocampistas, por derecha Piotr Zielinski, los 2 mediocampistas centrales Christian Bielik y Gregor Krychowiak, mientras que por izquierda jugará Przemysław Frankowski. La pareja de delanteros Robert Lewandowski y Karol Swiderski. Y vamos ahora a referirnos al otro duelo correspondiente a los octavos de final de este mundial que se van a estar jugando en el día de la fecha, recordemos, domingo 4 de diciembre, desde las 22 horas horario catarí en el estadio Al Bayt y con arbitraje del salvadoreño Ivan Barton. Inglaterra se estará viendo las caras con Senegal por primera vez en toda su historia. Nunca, ni partidos amistosos, ni compromisos oficiales, Inglaterra y Senegal se vieron las caras, por lo que será un duelo más de los tantos duelos inéditos que ha tenido esta Copa del Mundo de Qatar. Recordemos, el ganador se enfrentará a Francia o Polonia en el compromiso por cuarto de final, que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de diciembre desde las 22 horas horario catarí. Vamos a comenzar hablando de Inglaterra. Se clasificó a los octavos de final como primero del grupo B, producto de golear 6-2 a Irán en la primera jornada, empatar sin goles contra los Estados Unidos en la segunda fecha y derrotar 3-0 a Gales en el último partido del grupo. Tienen como goleador del equipo y por hoy a Marcus Rashford, quien marcó 3 tantos. Además, Harry Kane, máximo goleador del Mundial de Rusia con 6 tantos, llega a esta fase de eliminación directa sin haber convertido ni un solo gol en este Mundial de Qatar. Inglaterra conserva el invicto ante representantes de África en la Copa del Mundo tras 7 enfrentamientos con 4 victorias y 3 empates. Los repasamos rápidamente. Igualó 0-0 contra Marruecos en México 1986, venció 1-0 a Egipto en el Mundial de Italia 90, derrotó 3-2 a Camerún en los cuartos de final de Italia 90, venció 2-0 a Túnez en la fase de grupos de Francia 98, empató 0-0 con Nigeria en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, igualó sin goles ante Argelia en el Mundial de Sudáfrica 2010 y el último partido fue en el Mundial de Rusia 2018, cuando en la fase de grupos derrotó 2-1 a Túnez. Además, el seleccionado inglés cumplirá 24 encuentros en fases finales de mundiales, con un récord hasta el momento, en 23 partidos disputados, de 9 victorias, 4 empates y 10 derrotas. Ha perdido más de lo que ha ganado. Jugará su octavo duelo en los octavos de final de la Copa del Mundo. Y hasta el momento, en los 7 duelos anteriores, solamente han caído una vez, en los 90 minutos, mientras que en otra ocasión quedaron eliminados por penales. En 4 ocasiones ganaron en los 90 minutos, mientras que en una oportunidad pasaron a través de la definición desde los 12 pasos. Recordamos los partidos de Inglaterra en los octavos de final del Mundial desde que se juega con este formato, es decir, desde 1986 en adelante. En esa Copa del Mundo México le ganó 3-0 a Paraguay, en Italia 1990 venció 1-0 a Bélgica, en Francia 1998 empató 2-2 con Argentina pero quedó eliminado por penales, en Corea-Japón 2002 derrotó 3-0 a Dinamarca, en el Mundial de Alemania 2006 derrotó 1-0 a Japón, en el Mundial de Sudáfrica 2010 se dio su única caída en los 90 minutos tras caer 4-1 con Alemania, y la última vez en el Mundial de Rusia 2018 empató 1-1 con Colombia pero pasó tras ganar por los penales por 4-3. El 11 que dispondrá Gareth Southgate para este partido será el siguiente. Jordan Pickford estará en el arco. En el lateral derecho, una duda si jugará Kyle Walker o Kieran Trippier. La pareja de centrales no se modifica, John Stones junto con Harry Maguire. Y el lateral izquierdo tampoco, va a seguir siendo Luke Shaw. La mitad de la cancha se la van a repartir Declan Rice y Jordan Henderson. Un poco más adelantado por el centro se va a estar moviendo Jude Bellingham. Y por los costados, las dudas. Puede ser que por derecha juegue o Marcus Rashford o Bukayo Saka. Por izquierda, Raheem Sterling o Phil Foden. Y lo que no se modifica para Gareth Southgate, el entrenador, es el centro delantero y referencia de área, que obviamente es Harry Kane. Y vamos ahora a hablar de la selección de Senegal, que logró clasificarse a los octavos de final como segundo del grupo A tras caer por 2-0 ante los Países Bajos en su partido debut, y luego 2 victorias consecutivas, 3-1 frente al anfitrión, frente a Qatar, y derrotó también 2-1 a Ecuador en un partido que definió mano a mano al equipo que acompañaba a los europeos a la ronda de 16 equipos de este mundial. El conjunto africano supo reponerse a la tremenda baja de Sadio Mané y con un gran equipo comandado por el entrenador Aliou Cissé
está buscando meterse por segunda vez en su historia en los cuartos de final de un mundial. Los senegaleses tendrán su partido número 7 ante rivales de la UEFA en Copas del Mundo y hasta el momento su historial sorpresivamente es positivo. Obtuvo 3 victorias, un empate y 2 caídas. En primera instancia enfrentó a Francia en el partido inaugural de Corea-Japón 2002 y en su primer choque en la historia de los mundiales derrotó a la vigente campeona en aquel entonces por 1-0. Posteriormente igualó en ese mismo grupo en el mundial de Corea-Japón 1-1 con Dinamarca, derrotó a Suecia en los octavos de final de ese mundial por 2-1 tras haber igualado 1-1 en los 90 minutos y después se impusieron con un gol de Henry Cámara en el tiempo extra. Quedaron eliminados en los cuartos de final de ese mundial en manos de Turquía tras perder por 2-1 y los últimos enfrentamientos fueron frente a Polonia en el mundial pasado, partido que terminaron ganando por 2-1 y obviamente el partido más reciente ante un europeo fue el primero de este mundial de Qatar cuando cayeron por 2-0 frente a los Países Bajos. El 11 que dispondría al UCC para este partido sería el siguiente: Edouard Mendy en el arco, Youssouf Sabaly sería el lateral por la derecha, Kalidou Koulibaly y Abdou Diallo los dos centrales e Ismail Jacob sería el lateral por izquierda. La mitad de la cancha se la repartirían entre 4 hombres: Pathé Ciss, Pape Gueye, Iliman Ndiaye e Idrissa Gana Gueye, mientras que los dos delanteros serían Ismail Assar y Boulaye Dia. Y para finalizar, repaso rápidamente el cuadro con las dos selecciones clasificadas en el día de ayer. Países Bajos derrotó 3-1 a los Estados Unidos, mientras que Argentina venció 2-1 a Australia. Se verán las caras el próximo viernes en el segundo duelo de los cuartos de final, porque habrá un duelo con anterioridad. Hoy se enfrentan, de lo que hablé en este video, Francia contra Polonia en primer turno y en el segundo Inglaterra contra Senegal. Mañana tendremos los duelos entre Croacia y Japón y Brasil frente a Corea del Sur, y por último el día martes se estarán enfrentando España contra Marruecos y cerrarán los octavos de final Portugal contra Suiza.